Y aquí tenemos una galería de módulos en donde tengo alacenas, gabinetes, cajoneras, etcétera. Voy a buscar donde tengo un cajón y lo voy a agarrar de aquí, le doy un clic y lo coloco acá donde lo necesito, porque estoy haciendo una cajonera para cocina. Como ustedes saben, yo todo lo hago para cocinas. Acá abajo dice que necesito un cajón de 79.7. Selecciono mi cajón dinámico, le doy clic con el segundo botón y me voy a opciones del componente. Me aparece este pequeño recuadro y ¿de qué medida? Ya se me olvidó. De 79.7. Entonces le escribo aquí 79.7. El ancho del cajón. La profundidad se la voy a dar de 50 para que no llegue hasta atrás. El tamaño de la tapa, que es esta parte de aquí, de 20 está bien. Melamina grosor de 1.5. Y posición de cajón en Z. La posición de cajón es esta altura de aquí. ¿Qué tan arriba? Le voy a dar 3 centímetros para que no roce con mi mueble. Y le doy a aplicar y automáticamente lo va a cambiar y va a calcular el ancho que yo necesito para las correderas. Solamente lo tengo que situar. Le doy la M para que me permita el movimiento. Lo coloco aquí donde yo lo tengo calculado. Y ya hizo los cálculos necesarios para todas las piezas. Podemos hacer el despiece. En este video al final vamos a hacer el despiece automático. Vamos a ver cómo calculó este espacio que tenemos aquí y también este espacio del traslape con el mueble y el espacio para las correderas. Igualmente le doy la M para mover, control para copiar y lo muevo con el ratón sobre el eje de las zetas y le digo por 3, que lo multiplique por 3 y ya está, lo multiplicó por 3. Ahora le voy a cambiar sus propiedades, opciones del componente. Ahora le voy a decir que sea de 50 de ancho y modifico 1. A este le voy a decir que sea de 20 de ancho. Y a este le voy a decir que sea de a 10 centímetros en su tamaño del frente. Ahí está, le modificó el frente más no los laterales. Para quien esté interesado en este tema de los cajones dinámicos, también vamos a agregar algo de movimiento aquí en la parte de ver. Y luego tenemos barra de herramientas. Seleccionamos esta casilla que dice componentes dinámicos y le damos en cerrar, que es esta barra que tengo aquí. Seleccionamos la manita para que se puedan abrir y cerrar los cajones. Y ya ven qué fácil, todo parece fácil si en realidad lo comprendemos. Si estás interesado en este tema que es, yo diría, de un nivel medio, no avanzado, pero de un nivel medio, te invito a que te quedes conmigo durante todo este video. En esta ocasión no voy a poner música para que nos ayude a concentrarnos. El Cocinator. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a ir a esta parte donde dice ventana y voy a mostrar la bandeja. Aquí donde dice bandeja predeterminada, le doy en mostrar bandeja y me muestra esta bandeja. Voy a hacer un recuadro de 1.5, 50. Y de altura le vamos a dar 15 centímetros. 15 centímetros. Lo seleccionamos, le damos clic con el segundo botón y le damos en crear componente. Y aquí nos pregunta que cómo se va a llamar el componente. Le voy a poner lado 1. Lado 1, que es el de la izquierda. Y le doy crear. Y luego voy a hacer la R de recuadro. Igual le voy a dar 20 centímetros, 50. 50,20. Push pull y 1.5 de grosor. Selecciono, le doy clic con el segundo botón y nos vamos a crear componente y aquí le voy a poner, esto se llama fondo.
el fondo del cajón y le doy crear. Como pueden ver, aquí está mostrando sus ejes, pero esos no son los ejes generales, sino son los ejes de esta pieza, el eje de las zetas, el eje de las Y color verde y el eje de las X en color rojo. Le doy crear. Ahora nos falta el otro lado de cajón. Y va a ser de 50,1.5. Lo igualo a la altura. Lo selecciono, le doy clic con el segundo botón, le doy crear componente y este se va a llamar, sorpresa, se va a llamar lado 2. Y le doy en crear. Bueno, voy a recorrer el fondo, el grosor de la melamina para que me deje poner la pieza frontal. Le hago la P de push-pull, lo saco 1.5 centímetros, lo selecciono completamente, le doy clic con el segundo botón, le doy en crear componente, lado frontal y le doy en crear. Y en la parte de atrás, para que conserve los 50 centímetros de profundidad, voy a recorrer con push, con P, utilicé la P, push-pull. Lo voy a recorrer hacia adentro 1.5 centímetros para que me deje poner esta pieza del lado trasero. La R de rectángulo. Y lo voy a recorrer, ¿cuánto? 1.5 centímetros, que es el grosor de la melamina. Selecciono toda la pieza y le doy en crear componente y le pongo su nombre. El nombre va a ser lado trasero. Otra cosa que me gustaría hacer de una vez es seleccionar todos los lados. Esto es para fines de cuando hagamos el despiece, aparezcan las piezas con el despiece, con el nombre, con la etiqueta. Y me voy aquí en etiquetas y voy a agregar una etiqueta. Y la etiqueta que voy a agregar se llama lado de cajón. Y luego así, como pueden ver, está seleccionada y me voy a información de entidad. Y así seleccionado, esas 4 se llaman lado. Entonces ya cuando seleccione una, aquí me dice que se llama lado. Si selecciono esta otra, también se llama lado. Todas se llaman lado. Y ese es el nombre que va a aparecer como etiqueta a la hora que hagamos el despiece. A la pieza del fondo le voy a llamar, ¿cómo creen? Le voy a llamar fondo. Entonces la selecciono y aquí donde dice información de la entidad, nos dice su definición del componente, pero no tiene etiqueta, entonces le voy a poner una etiqueta y esta se va a llamar fondo. Y ya está. A mí me gusta construir de esta manera los cajones, ya que no tengo que cantear esta parte de aquí, ni la parte de atrás, porque la parte de atrás no la va a ver el cliente y la parte de adelante va a ir cubierta con la tapa, entonces me ahorro este canto y este canto. Y apenas va lo interesante, al menos digo, para mí, cada una de las piezas son un componente, pero vamos a agarrar todos los componentes y los vamos a agrupar en un solo componente llamado cajón. Este componente general, ahora sí, en el tema 2, le vamos a asignar propiedades. Propiedades como características. Ahora sí le vamos a poner su tapadera, le presiono la R para que me deje hacer el recuadro. Y luego le hago la P, push-pull, 1.5 de grosor. Y lo que mide la corredera es 1.3, 1.3. Y ahí está la medida de la corredera. Ahora lo que va a traslapar la tapadera al mueble, le voy a dar otros 1.3. Entonces son 2.6 en total. 2.6.
Y por abajo 1.3 también. Vamos a ver cuánto mide. Mide 16. Bueno, vamos a hacerlo de 20. Ahí está la tapadera. Le voy a dar clic con el segundo botón y crear componente. Este se va a llamar frente de cajón. Nada más le voy a poner frente. Frente y crear componente. Igualmente en mi bandeja predeterminada voy a agregar una etiqueta que se llame frente. Recuerden que esta etiqueta que agregué ya se agregó al programa, pero el programa todavía no sabe que esta pieza que estoy seleccionando se llama frente. Ahora muy bien, así seleccionada, me voy a ir a donde dice información de la entidad, en esta parte de acá arriba, y dice que es un componente que se llama frente, pero no tiene etiqueta. Entonces aquí donde está etiqueta, le voy a poner frente. Si selecciono otro componente, aquí sabe que se llama lado, y este de acá sabe que se llama fondo, y este de aquí sabe que se llama frente. Esto es para cuando hagamos el despiece. Ahora sí, selecciono todas las piezas y le doy en donde dice crear componente. Y todas las piezas que he seleccionado se van a llamar todas juntas cajón. Y ya está. Ahora le doy clic con el segundo botón y me voy a donde dice atributos del componente. Entonces aquí tenemos un cajón general, que es todo esto, y todas sus piezas. Tiene frente, lado trasero, lado 2, fondo, lado 1 y lado frontal. Me voy a ir a donde dice posición y luego le doy en añadir atributo donde dice tamaño. Y ahora sí, aquí nos dice qué tamaño tiene todo el cajón en el eje de las X y dice que es 28.2, pero yo le voy a decir que lo que yo le pregunte. Aquí le doy editar texto para que cualquiera que esté utilizando pueda editar. Y aquí le voy a escribir que me pregunte ancho de cajón. Ancho de cajón. Mostrar en centímetros. Y le doy a aplicar. Entonces apareció esta flechita. ¿Y cuánto en el eje de las Y? 51.5. Igual las unidades, centímetros, regla de visualización que me pregunte, o sea que los usuarios puedan editar el texto. Y aquí yo le voy a llamar profundidad mejor, que es la distancia en el eje de las y en centímetros. Ahora vamos con el eje de las Z, que es este de aquí. El de las Y es la profundidad y el de las X es lo ancho. Ahora en el eje de las Z, ¿qué tan alto? Dice que es de 20 centímetros, ¿es correcto? Entonces, yo le voy a poner que sea en centímetros, que los usuarios puedan editar el texto y esto lo va a preguntar como altura de la tapa. Tapa en Z. Tapa. Tamaño en Z. Así lo va a preguntar y así yo ya voy a saber a qué se refiere. Tenemos que lo va a preguntar en centímetros. ¿Qué otra cosa quiero preguntar para que se dibuje solo mi cajón? También voy a preguntar el ancho de la corredera. Ancho de correderas. Lo pregunto en plural. Y este solo se lo voy a asignar. Le voy a poner igual a 2.6, que es igual a 1 pulgada.
lo que miden las correderas de extensión. También voy a preguntar la posición. Posición en Z. Y la voy a asignar a 1.3. 1.3. Le pongo igual 1.3. Bien, la posición en Z es qué tan levantado está el cajón respecto de la tapa, en esta parte de aquí. ¿Qué más puedo preguntar para que sea fácil para mí a la hora de dibujar? Oh, sí, el grosor de la melamina. Yo hago mis cajones de melamina. Pero puede ser grosor del material. Melamina grosor. Y este lo voy a asignar a 1.5. Sí, como voy a tener que sacar fórmulas, me interesa el claro, el espacio que hay desde esta esquina hasta esta esquina. ¿Por qué? Porque este espacio de aquí a aquí es el mismo que voy a ocupar para esta pieza, de aquí a aquí, y para este frente de aquí a aquí. A ver, primero voy a sacar el espacio exterior del cajón. ¿Cuánto mide el cajón? Ya tenemos que la corredera mide 1.3, pero aparte nos falta el traslape, lo que va a abrazar la tapa al mueble. Entonces le voy a poner traslape. Traslape, que en mi caso yo le puse de 1.3. 1.3. Ok, entonces hay 2.6 de aquí a aquí. Entonces, para sacar el ancho de mi cajón, necesito saber el ancho de la tapa menos el traslape menos el ancho de la corredera. Muy bien. También le voy a poner traslapes para que no sea un solo traslape, sino dos traslapes. En lugar de ser 1.3, va a ser lo doble a 2.6. Entonces ahora sí puedo determinar el ancho de mi cajón de aquí a aquí, el ancho exterior. El ancho del cajón es igual al ancho total de aquí hasta acá, que es este, ya lo escribí automáticamente, menos los traslapes, menos el ancho de las correderas. Y ahora sí me va a dar 23, que son de aquí hasta acá. Ahora el claro interior, que es este de aquí, es igual al ancho del cajón de aquí hasta acá, menos el grosor de la melamina, menos este otro grosor. Ok. Menos melamina grosor, menos melamina grosor. Le doy Enter y ya me dio el claro interior. Y ahora sí se va conformando excelente nuestro cajón. Yo sé que en esta parte del video es poca la cantidad de personas que lo están viendo, así es que si has llegado hasta aquí, te felicito porque esta información para mí es muy importante, sin embargo es muy poco atractiva, por lo cual te pido que me apoyes compartiendo, dándole like, suscribiéndote. Ahora sí, ya hemos asignado propiedades a nuestro cajón general, ahora vamos a repartirlas hacia nuestras piezas individuales. Empezamos por el frente, que es esta pieza de aquí, y vamos a añadirle sus propiedades de posición. Entonces la posición es igual en su eje de las Y es igual a 0. En Y es igual a 0 y en Z es igual a 0. Y ya está. Luego le damos en tamaño y dice en el eje de las
Y es igual a, dice que a 28.2 le damos igual a lo que sea de grande nuestro cajón general, que es igual a 28.2. Pero yo en lugar de ponerlo con números, se lo pongo con la fórmula. En el eje de las Y dice que es igual a 1.5, lo cual es correcto, pero yo le voy a poner igual al grosor de la melamina. Y le doy Enter y ahí lo puso, 1.5. En el eje de las Z, en cuanto a tamaño, dice que son 20 centímetros, sí es correcto, pero yo le voy a poner igual a esta pieza de aquí, al tamaño general del cajón. Y ya tenemos definidas nuestras propiedades para el cajón, para el frente del cajón, más bien. Y luego vámonos con el lado este lado, que es el lado 1. Posición. En Z dice que está a 2.6 y es correcto porque aquí está su eje general, pero más el traslape de 1.3 más el grosor de las correderas nos da 2.6. Entonces es correcto lo que me indica aquí. Como pueden ver, está en un color medio gris, pero yo para que se haga un color negro le tengo que poner igual. Bueno, no tengo en individual, entonces aquí voy a crear otra propiedad que se llame corredera. Grosor corredera, me refiero al grosor de la corredera. Y este es igual a 1.3. Y aquí también el traslape. Este es igual. Traslape es igual a 1.3. Y aquí el ancho de las correderas no es igual a 2.6, sino es igual a corredera por 2, que es igual a 2.6, claro. Y claro, interior, corredera, melamina, posición, traslapes. Y en traslapes no es igual a 2.6, sino que es igual a traslape por 2. Y ahora sí creo que puedo sacar una fórmula para esto que me pide aquí. ¿En qué posición va a estar esta pieza que estoy señalando aquí respecto del eje general? Va a estar a posición de el traslape más la corredera, que es igual a 2.6. Es igual al traslape más la corredera. Ya solito lo calculó, 2.6. Y aquí en el eje de las Y, le vamos a dar, dice que es igual a 1.5 y es correcto, pero yo le voy a dar igual al grosor de la melamina y se va a poner 1.5. Y aquí en la Z, sí, la Z es este espacio que queda aquí. Le voy a dar igual a posición en Z. Y ahora vámonos con los tamaños del lado 1. Todas las piezas tienen su posición y su tamaño. Bien, en el eje de las X, que es esta parte de aquí, ¿qué tamaño tiene? Es el grosor de la melamina. En el eje de las Y es igual a... Ok, esta es la profundidad total, entonces le voy a añadir una profundidad del cajón. Y esta va a ser igual a 50. Entonces ahora sí, en el eje de las Y, en el lado 1, va a ser igual a la profundidad del cajón que acabo de hacer. ¿Dónde está? Profundidad de cajón. Ahí está. Y en el eje de las Z, que es este de aquí, ¿qué tan grande va a ser? Dice aquí que son 15 centímetros y es correcto,
pero yo le voy a poner igual a, bueno, voy a agregar, creo que no la tengo, voy a agregar altura de lado en Z. Y lo voy a asignar a 15 centímetros. Entonces aquí me pregunta el lado 1, ¿qué tan alto va a estar? Y va a estar igual a lado en Z. Y ya tenemos el lado 1. Muy bien, voy a estar repitiendo para esta pieza y para esta pieza voy a estar teniendo que repetir las mismas funciones, por lo tanto voy a hacer mejor una fórmula. Posición interior del cajón, claro. Y la posición interior del cajón es igual a los traslapes más las correderas. ¿Dónde están las correderas? Ajá. Más el grosor de la melamina. No. No son los traslapes, sino el traslape nada más. No son los dos, sino un solo traslape. Ahí está. Más corredera. Más melamina grosor. Y esto me lo digo 4.1, la posición interior. Ok, entonces ahora sí. El lado frontal, de aquí, en su posición X es igual a 4.1, es correcto, pero en lugar de yo ponerle 4.1, lo voy a hacer dinámico, que sea igual a posición interior. Ahí está, ya se coloreó de color negro. Y en su posición Y es igual a grosor de la melamina. Y en su posición Z, ¿qué tan arriba está? Es este que yo tengo aquí. Posición en Z. Ya, así de fácil. Ahora tenemos el tamaño. Vámonos con el tamaño. En el eje de las X es igual a claro interior. En el eje de las Y es igual a grosor melamina. Y en el eje de las Z es igual a, ¿cómo se llama? Lado Z. Y ya está. Ahora, ¿cuál quieren que hagamos? Vamos a hacer tal vez este fondo de aquí. Todas sus posiciones. Bien, en el eje de las X es el que acabamos de hacer. Posición interior. En el eje de las Y es igual 1.5, que sea el grosor de la melamina. En el eje de las Z es igual a posición en Z. Ahora vamos a agregar todos sus tamaños. Tamaño en el eje de las X es igual a claro interior. En el eje de las Y es igual
Dice que es 47 y es correcto porque es igual a la profundidad del cajón menos, o sea, toda la profundidad del cajón menos este grosor, que es el grosor de la melamina, menos este otro grosor, que es el grosor de la melamina. Vamos a ver si lo calculo bien. 47, ok. Y el grosor de la melamina en el grosor, en el eje de las zetas de tamaño. Y ya tenemos el fondo. Vamos a respirar y tranquilizarnos, puesto que ya falta poco para que terminemos nuestro módulo y recordar que tiene mucha utilidad a la hora de los despieces, a la hora del dibujo automático. A mí me gusta mucho todo esto de hacer cada vez más eficaces los procesos y muchas personas me han pedido que les pase mi galería de módulos para dibujar más rápido, pero yo prefiero mejor enseñar cómo se hacen. Entonces ya tenemos el frente, ya tenemos esta pieza de aquí, esta pieza de aquí, esta pieza. Nos falta este que se llama, vamos a ver cómo se llama. Se llama lado trasero, es este. Le doy clic aquí donde dice más y donde dice posición para que me muestre sus tres propiedades de X, Y y Z. Entonces, aquí en el eje de las X no es 4.1, sino, le damos igual, sino posición interior. Ahí está. En el eje de las Y no es 50, sino que es profundidad de cajón. La distancia de aquí a aquí es igual a la distancia de la profundidad del cajón. Y en Z es igual a posición en Z del cajón. Y ahí está, ya lo tenemos. Ahora vamos a ponerle tamaño, que básicamente es lo mismo que ya hicimos en el eje de las X es igual a claro interior. En el eje de las Y es igual a grosor de la melamina. Y en el eje de las Z es igual a lado, altura del lado, ¿cómo le puse? Lado Z. Ajá. Y ya quedó esta parte de aquí. Ya creo que nada más nos falta esta parte de acá. El otro lado, el lado 2. Vamos a ver el lado 2. Y aquí lo tenemos. Empezamos con su posición. Y su posición es de 24.1 en el eje de las X. Entonces yo le voy a poner que la posición es igual a todo el tamaño del cajón en el eje de las X menos la posición interior. Y aquí está, le dije que es igual al ancho total menos posición interior. Luego vámonos con el eje de las Y. Y que es igual al grosor de la melamina. Y que tan arriba va a estar el cajón. Posición en Z del cajón. Ya le dimos todas sus posiciones, ahora vámonos con sus tamaños. Y aquí tenemos que el tamaño en el eje de las X es igual al grosor de la melamina y en el eje de las Y es igual
a profundidad de cajón. Ustedes pueden llamar las propiedades como ustedes quieran. En el eje de las zetas es igual a la altura del cajón, que yo le llamé lado Z. Y ya está, me pregunto si ya está. Bueno, vamos a hacer una prueba. Que, atención, no espero que me quede al 100, sino únicamente voy a hacer una prueba. Si me queda algo mal, lo voy a cambiar. Le doy aquí donde dice opciones del componente y me muestra un recuadro que dice, ya me pregunta ancho de cajón, yo le voy a poner exageradamente 50, profundidad total le voy a poner 60 y tamaño de la tapa tamaño Z, yo le voy a poner que lo haga de 30 y le doy en aplicar para que cambie automáticamente. Y al parecer sí lo hizo. Me gustaría levantar todo el cajón que esté más arriba hacia arriba en el eje de las zetas. Vamos a ver. Entonces, que esa opción me la pregunte. Voy a hacer pequeños todos estos. Ahí está. Entonces, a ese le llamamos lado Z. No. Le llamamos... Es este. Le voy a decir que me lo pregunte. Aquí en centímetros, regla de visualización. Aquí es, los usuarios pueden editar el texto y que se llame, no sé cómo llamarle. Bueno, le voy a poner bueno, posición en Z. Pero le voy a poner posición de cajón en Z. O sea, qué tan arriba está. Y en centímetros. Ok. Entonces acá ya apareció posición de cajón en Z. Dice que está a 3 centímetros. Yo le voy a poner que esté a 10, por ejemplo. Y le doy en aplicar. Y ya lo levantó. Excelente, excelente. Porque muchas veces de este cajón podemos hacer, no sé, un bote para basura. Entonces necesitamos levantarlo hacia arriba. Tapa tamaño en Z. Por ejemplo, si lo hacemos así. Exacto. Y lo levantamos mucho más. Unos 30 centímetros más. 40. Ahí está. Otra cosa que me gustaría modificar cuando esté el usuario es el grosor de la melamina, es decir, este grosor de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Grosor de la melamina es este de acá. Entonces lo ponemos en centímetros, regla de visualización, que los usuarios puedan editar. Y melamina grosor, está bien ese texto. Y luego le damos en centímetros, aplicar. Entonces ya nos dice que el grosor de la melamina es de 1.5, pero yo lo voy a exagerar. Le voy a poner que sea de 6, aunque no existe melamina de 6 centímetros. Y le doy a aplicar. Como miren, está funcionando muy bien. Aquí algo falló. Aquí algo falló. ¿Qué ven ustedes que falló? Lo vemos por abajo y lo que falló fue el fondo. Esta pieza que estoy señalando. El fondo en su posición Z. Algo anda mal. Y por eso me gusta exagerar los valores para ver que todo funcione bien. Entonces lo selecciono. Y vamos a ver, es el fondo en su posición Y. Aquí dice que es igual a la
a melamina grosor más. Sí, nada más está recorriendo hacia el Y. Nada más está recorriendo lo que es este grosor, pero le falta este grosor. Más otra vez la melamina grosor. Y se va a corregir. Debe estar 12 centímetros. 6 y 6, 12. Bueno, qué bueno que me suceden este tipo de errores para poderlos solucionar aquí con ustedes. Otra cosa que voy a revisar es dónde tiene su eje. ¿Dónde tiene su eje? Ahí está el problema. El problema es que el eje está correcto, pero el eje está situado donde debe de ser. Este es el eje de las X, el eje de las Y, pero la pieza no está conforme a su eje. Entonces voy a modificar su eje. Y le voy a dar cambiar ejes. Y aquí le voy a decir que el primer clic que le voy a dar, le voy a asignar el eje de las X, es este. Y el segundo clic es el eje de las Y. Y automáticamente se pone el eje de las Z. Y ya se corrigió. Le cambié el grosor a la melamina. Ahora le voy a volver a poner 6 donde estaba. Y ya está. Ahora sí, ya que lo tenemos probado, vamos a realizar un cajón normal. Ancho de cajón, algo sería de 40 centímetros, algo normal. Profundidad de 50 tal vez. Tapa en el tamaño de las setas, es decir, en la altura. La tapa va a tener 20 centímetros para poder aprovechar mejor el tablero. Y el grosor de la melamina va a ser de 1.5. Y la posición del cajón en Z va a ser, o sea, qué tan levantado va a estar de aquí abajo. Va a ser ¿qué te gusta? De 1.3. Y aquí tenemos un cajón. Gracias por haber llegado hasta el final. Si has llegado hasta este momento, significa que estás interesado en desarrollar tus habilidades de dibujo dinámico. Te felicito por tercera vez. Así es que ahora sí, vámonos a lo más importante, que es asignar movimiento a los cajones, número 1. Número 2, hacer el despiece automático. Como dice la Biblia, quien es en lo poco es en lo mucho. Asimismo, si despiezas un cajón, podéis despiezar muchos cajones y muchos módulos. ¿Y cómo asignar el archivo a la galería? A la galería de módulos. Me despido de ti y espero que te acuerdes de mí. Y ya que lo tenemos armado, ahora vamos a asignarle movimiento. Entonces lo seleccionamos. Ya está seleccionado y aquí donde dice atributos del componente, nos vamos como si le fuéramos a agregar otro atributo, pero en esta vez le vamos a agregar un comportamiento. Y el comportamiento se llama onClick. Entonces ya está acá, onClick. Y le damos arriba donde dice funciones, en la pestaña de funciones. Vamos a buscar una función que casi está abajo, se llama animate. Es la primera. Y la podemos copiar aquí. Entonces, lo único que nos copió fue el texto. El texto es un comando y dice animar y luego le pasamos unos parámetros. Dice atributo, estado, pero yo le voy a borrar aquí entre las comillas. Le voy a poner la Y, la Y, para que se mueva en Y. Estado 1, le voy a borrar.
Bueno, le voy a borrar todo. Estado 1, cuando le pique se va a mover a 0, menos 50 centímetros. Y le doy Enter. Y ahora vamos por esta manita que está arriba que se llama interactuar con componentes dinámicos. Y ahora sí, se movió a menos 50 centímetros, que es lo profundo de mi cajón. Y le voy a dar otra vez otro clic y 0. Entonces por eso dice aquí 0 menos 50, porque se va a mover en Y, 0 menos 50. Y ahí está funcionando perfectamente nuestro cajón. Ahora, para comprobar, ya comprobamos que se mueve dinámicamente según las medidas que le pasamos en las opciones del componente. Ya comprobamos que cuando lo metamos a un cajón se va a meter y salir. Y ahora déjenme ver si le podemos hacer su despiece, porque muchas veces tenemos muchos cajones y es mucho trabajo hacer todo el despiece. Entonces lo voy a guardar, le asigno el nombre que yo quiera y me voy aquí a extensiones con el Cutting Optimization Pro. A mí me gusta este plugin porque es gratis, lo conseguí gratis. Aquí me dice dónde lo guardo. Lo guardo en Jonas Documents, archivos para videos, y aquí, así se llama. Tiene el mismo nombre de mi archivo en SketchUp, pero con la extensión XML. Y le doy a aceptar, que ya sé dónde lo guardo. Vamos a hacer el despiece. Aquí tengo el programa. El cutting. Les decía que a mí me gusta este porque a mí no me gusta pagar, número 1, y número 2 porque le puedo agregar y quitar piezas, además de que funciona cuando las piezas no son números enteros, sino que tienen decimales, y las otras versiones que he probado de plugins autorizados por SketchUp me dan problemas si no son los de paga. Entonces ahora busco donde me dijo que lo guardó. Y es este. Le doy a abrir y aquí me está mostrando las piezas y su etiqueta. Recuerden que pusimos las etiquetas. Entonces se llama frente, lado, lado. Tiene dos lados y dos lados cortos y dos lados largos, un frente y un fondo. Y eso es todo. Ya nomás voy a agregar en qué material lo voy a cortar. Copio y pego nada más. Pegar, pegar, pegar. Y le doy aquí donde dice Start. Entonces son 4, 5, 6 piezas deben de ser. Fondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas. Entonces, ya que sé que está funcionando bien todo lo que le pedí que hiciera, ahora solo me resta guardarlo en mi galería de dibujos dinámicos. Entonces yo la tengo aquí, en componentes, minimalistas, y a este le voy a llamar cajón dinámico y le doy guardar. Ahora sí, en otro archivo diferente, voy a abrir un archivo totalmente nuevo. Saco la bandeja predeterminada y le doy, aquí donde dice abrir, crear una colección nueva. Y me voy a donde yo tengo mi galería de imágenes, que son muchos componentes. Bueno, no. Tengo que seleccionar la carpeta. Selecciono la carpeta y me los carga en esta parte de aquí. Y aquí está el que ya he guardado anteriormente, se llama cajón dinámico. Y lo pongo por aquí. Puedo sacar todos los cajones que yo quiera. Y cada uno en la parte de opciones del componente me va a mostrar para que yo los modifique a mi gusto. Bueno, en esta ocasión modifico uno y se modifica el otro, entonces le voy a poner convertir en único para que cuando yo modifique uno, por ejemplo este, mide 60, no modifica el otro.
Y también voy a sacar un gabinete para acomodarle su cajón. Pero este es, como ustedes pueden ver, se lo puedo poner a la medida que yo quiera, ya que mi cajón me lo permite y me pregunta. Pero yo todavía no hago eso, ya que representa para mí mucho problema. Yo tengo una cajonera dinámica, es decir, un gabinete que adentro tiene varios cajones, que es este, y que igualmente me pregunta las alturas, los anchos, etcétera. Pero eso es tema para otro video. Me despido de ustedes y los invito a darle like porque me costó mucho trabajo este video. Suscríbanse, compartan la información y recuerden que estoy siempre con ustedes en vivo durante todas las premieres de mis videos. Hasta luego. Hasta la vista, baby.